Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Hoy hacemos un viaje en el tiempo. Hoy nos vais a acompañar todos en una máquina. Cada uno se imagina la máquina del tiempo como considera, con sus referentes cinematográficos, literarios. Aquí vamos en concreto bajo el pilotaje de Alexis Piquer. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Eduard. Estoy muy bien. Encantado de estar otra vez aquí contigo y con Rubén. Desde luego, exacto, con Rubén, que además hoy hacemos una conexión con el otro lado del charco. Nos vamos a México, en concreto, donde nos espera pues nuestro invitado de hoy, que es Rubén Andrés Martín. ¿Cómo está, Rubén? Pues muy bien, muchísimas gracias, Edu. Un placer acompañaros. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Como decíamos, hoy toca hacer un viaje en concreto hasta la Edad Media. La verdad es que hoy tendremos ocasión pues de desgranar todo lo que da de sí una época de la historia de la humanidad, de la que se ha dicho tanto, se ha visto tanto, se ha escrito tanto, y de la que pues yo creo que es conveniente saber cómo era la vida cotidiana de entonces, cómo pues obviamente eran las idas y venidas de la gente de entonces, y un poco pues quitarnos de la cabeza algunas ideas. Quizá esto ya luego te lo preguntaré a corte cinematográfico, que seguro que hay muchas inconcreciones que ahora mismo pues obviamente no nos ocupan, pero vamos a lo que nos importa, y es que nuestro invitado de hoy es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Anáhuac, instituciones en las que imparte las materias de Historia de España medieval, Historia de la cultura en España y América e Historia de Europa medieval. Así que, bueno, yo no sé vosotros, pero creo que es el invitado más que idóneo para hablar sobre una época de nuestra historia de la que se ha dicho mucho y en la que hoy aprenderemos mucho más. Alexis, tú que has tenido ocasión de leer, de desgranar este libro, ¿qué nos podemos encontrar en la vida cotidiana en la Edad Media? Yo, Eduard, en primer lugar estoy expectante de qué Edad Media nos vamos a encontrar con Rubén, porque tú decías en la introducción de que es un tema muy tratado, tanto a nivel literario, ya no solo en los cuentos, sino también en las novelas, a nivel de ensayo, por supuesto, de investigación, y después también en las películas. Así que estoy muy expectante de a ver qué Edad Media nos encontramos con Rubén. Es verdad, y en este caso estoy seguro que Rubén le habrán hecho esta pregunta un montón de veces, pero puede ser que se haya quizá idealizado en demasía la edad medieval, Rubén. Pues creo que un poquito. El periodo medieval ha sido quizá maltratado y a veces también idealizado. Al final se trata de seres humanos con las pulsiones, las necesidades, eh, la cotidianidad del ser humano a lo largo de la historia. Y yo creo que así es como uno debería de acercarse, intentando ver lo humano de gentes que a pesar de la lejanía en el tiempo, pues no dejan de tener vínculos muy notables con nuestra realidad, porque finalmente el mundo en el que vivimos es un mundo en buena medida heredero de esa época. Seguimos hablando las lenguas que nacieron en ese periodo, nos movemos en unas sociedades en las cuales pues incluso los modelos de articulación política, los parlamentos y ese tipo de dinámicas que llevamos directamente hasta Grecia, pues tienen fuertes influencias. Yo el ejemplo que pongo a veces, que quizás es un poco extremo, es que pues un hombre medieval, pues si lo trasladásemos en el tiempo a nuestra realidad, seguramente lo tendría más fácil para entender el mundo en el que vivimos que alguien de Roma o de la Grecia clásica. Claro, estamos hablando de muchísimos detalles que son los que nos podemos encontrar en este libro, donde se analizan los principales espacios públicos y privados en las aldeas medievales y la manera en que obviamente pues ese tipo de vida se transformó con la aparición de las primeras ciudades. Hablamos de esta transición, sin duda, en la que estamos seguros que cambiaron muchas cosas, todas estas influencias que nos comentas, ¿no? Y que han dado de sí a muchísimas preguntas que ahora mismo, Alexis, cuando quieras, por favor. Gracias, Eduard. Rubén, yo he leído el libro y creo, antes Eduard me preguntaba, y creo que nos vamos a encontrar con una Edad Media muy mundana, de carácter muy mundano. Pero hay una palabra del latín que aparece en tu libro
que es Spolia, no sé si lo pronuncio bien, que dices que recoge la esencia de la Edad Media. Esa palabra significa algo como construir un edificio nuevo con materiales de otros edificios viejos, es como un aprovechamiento. Y me gustaría preguntarte, ¿qué imagen crees que tenemos nosotros, la sociedad actual, de la Edad Media? Pues yo creo que una imagen fundamentalmente negativa, aunque pueda haber aquellos que pues como que disfrutan con la evocación de la época medieval. En general creo que lo medieval se usa casi siempre para describir lo malo y creo que también es injusto. O sea, y no solo es injusto, sino que además en buena medida es incorrecto. Son 1000 años en los que ocurren muchas cosas, cosas malas, cosas buenas, por supuesto, pero de los que en buena medida somos herederos hoy en día. Y para comprender esta mala imagen, creo que también es importante saber un poco de dónde viene. Eh, pues tanto en el Renacimiento como en el periodo ilustrado, pues en esa necesidad a veces de construir una imagen en negativo de la propia realidad, pues si los renacentistas afirmaban rescatar el mundo clásico, pues necesitaban una época en la que se hubiera perdido, lo cual no era cierto. Y no era cierto del todo, al menos. Y si los ilustrados querían hablar de esa época de luz, pues era necesario construir un periodo de oscuridad. Y bueno, pues parecía que la Edad Media se prestaba para eso. Pero creo que, pues, en realidad es una etapa interesante, apasionante de la historia del ser humano, con cosas positivas y cosas negativas. Esa podría ser la imagen que tenemos los no ilustrados. ¿Qué imagen tienes tú? ¿Qué imagen tiene un profesor de historia de la Edad Media? Pues, a ver, es una buena pregunta. Eh, yo creo que los historiadores casi siempre intentamos rescatar lo humano de las épocas que nos interesan. Un gran historiador, Mark Bloch, decía que los historiadores debemos de ser un poco como el ogro del cuento, que nuestra dieta debería de ser la carne humana. Y en esa búsqueda del humano normalmente humanizamos, nos acercamos a esas gentes, a esos periodos a veces tan lejanos como la época medieval, y eso hace que, pues igual que uno observa la realidad de su tiempo y ve pues injusticias, pero también cosas muy alentadoras, pues nos encontremos con dinámicas muy parecidas en estas épocas, en estos periodos, pues desde gente que está sentando las bases del pensamiento científico, construcciones maravillosas e impresionantes, un sentido del humor que creo que todavía tiene una cierta vigencia, una idea del amor que hoy en día pues sigue vigente también. Es decir, pues elementos, como te digo, de ambos ámbitos, tanto positivos como negativos, que en definitiva pues lo que hacen es construir una imagen en la cual pues seres humanos se desenvuelven en un mundo a veces con dificultades de las que hoy en día pues por suerte no tenemos, pero que pues intentan sobrellevarlas como buenamente pueden. Tratamos a la Edad Media como una época oscura, sucia, conflictiva, donde toda, o parece que toda idea de progreso, felicidad o mejora vital resulta prácticamente imposible. Leyendo tu libro, me he percatado y informándome para esta conversación que tal vez estaba un poco equivocado. Pero me quedaba una duda, que tú ahora estabas dejando entrever. ¿Qué elementos del mundo actual, a nivel económico, político, cultural y de imaginario incluso, crees que constituyen una herencia de nuestro pasado medieval? Uy, pues muchísimo. En estos tiempos en los que estamos dándole vueltas a la lengua y cómo la lengua construye en cierta manera la realidad, pues la lengua que hablamos en buena parte del mundo, pues desde el inglés, el francés, el italiano, el castellano, el catalán, eh, son lenguas en su mayoría de raíz medieval. Y no solamente eso, pues te comentaba el caso del capitalismo. A finales de la Edad Media ya nos encontramos con grandes compañías comerciales como las de los Datini, las de los Medici, que tienen oficinas
en Londres, que tienen oficinas en Amberes, en Brujas, en Sevilla, en Barcelona, que mueven grandes capitales, cosas no muy diferentes de cómo hoy en día funciona la realidad. O lo que te comentaba también anteriormente, la idea del amor, que en buena medida se exalta, se desarrolla de una manera maravillosa en esa área culturalmente tan potente que es el sur de Francia y la zona de Cataluña, y que pues sobre todo ese amor juvenil, ese amor apasionado, ese amor de Romeo y Julieta, que casi todos hemos vivido en ciertas etapas de nuestra vida, pues no es muy diferente o en buena medida es heredera de esa nueva concepción del amor, de ese fin amor, de ese amor cortés. Los sistemas políticos o las estructuras políticas en Grecia tenían democracia, sí, pero una democracia asamblearia. Los modelos parlamentarios representativos se desarrollan durante época medieval en lugares como León o como la corona inglesa. Es decir, que somos mucho más herederos de lo que a veces nos gustaría reconocer. Incluso te comentaba también el caso del pensamiento científico, esas estructuras de pensamiento que nos llevan a intentar acercarnos un poquito más a la verdad de lo que nos habían permitido las viejas herramientas que heredamos fundamentalmente de los griegos, pues es algo cuyos primeros pasos se empezaron a dar en buena medida en las universidades del final de la Edad Media. O sea que mucho más herederos de lo que, como te decía, de lo que a veces nos gustaría reconocer. Por eso creo que a veces somos un poco injustos. A mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, desde el ámbito universitario se habla mal de la Edad Media cuando pues finalmente la propia universidad no es otra cosa que una construcción o un desarrollo medieval. O sea que creo que muchas cosas positivas y muchas cosas de las que, como te digo, somos herederos hoy en día, a veces sin saberlo. Claro, yo creo que también se tiende, y seguramente por puro desconocimiento, ahí yo en primera fila, que quizá por tratar la edad medieval como una época de barbarie que justo pues sucediera o que incluso se considerara como un retraso en la evolución como sociedad en muchísimos ámbitos después de la caída del Imperio Romano, pero que quizá entendimos mal y que, como tú bien dices, hemos heredado pues muchas cosas que han evolucionado para bien, han evolucionado para mal. ¿Qué valoración hace, Rubén? Depende de para qué. Por ejemplo, pues en el caso de los modelos políticos, hombre, es evidente que creo que en general podemos decir que es positivo. Si bien existían parlamentos, o había parlamentos, perdón, en la Edad Media, pues eran parlamentos en los cuales la representación política quedaba ceñida pues a unas poquitas personas, normalmente de la élite. Hoy en día cualquier ciudadano puede escoger en sus países a sus gobernantes. U otras cosas que a lo mejor no son tan positivas. Mis alumnos se sorprenden cuando les digo que en el periodo medieval e incluso durante la modernidad un alumno podía ser rector de una universidad, cosa que hoy en día pues no funciona así. No sé si mis compañeros estarían muy de acuerdo en que los alumnos ocupasen esos puestos, pero creo que a veces esa idea de participación y de poner barreras, especialmente en el ámbito académico, el hombre medieval, el hombre y la mujer medievales no los tenían tan arraigados. Puede que uno de los estigmas negativos que afectan a la imagen que tenemos de la Edad Media sea la religión. Y digo puede porque ahora te lo preguntaré. Rubén, tú en el libro llegas a decir que la gente del medievo vivió en un tiempo en el que la religión lo impregnaba absolutamente todo. ¿Hasta qué punto llegaba a impregnar verdaderamente la vida de las personas? Y si este estigma o esta influencia de la religión ha podido perjudicar a esos prejuicios negativos que tenemos sobre la Edad Media. Pues lo impregnaba mucho. Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida era corta. Sin la ventana de aliento o de esperanza
de algo después de la muerte, el vivir 35 o 40 años, 50, si uno era longevo, pues resultaba difícil de asimilar. Además de que pues muchas personas, pues especialmente niños y mujeres, pues la mortalidad puerperal era altísima, la mortalidad infantil también. Cualquier enfermedad que hoy en día curamos con una pastillita, en esa época te podía llevar a la tumba. Y eso yo creo que hacía que el papel de la religión en la sociedad fuese muy importante. Si bien también creo que hay que matizar, porque una cosa es que la religiosidad lo impregnase todo, que Dios lo impregnara todo, y otra que la gente fuese muy fanática en términos religiosos, que creo que es diferente. A Dios se lo ve un poco como esa totalidad que se busca comprender. A veces, pues en una universidad se podía estudiar a los pájaros o a los peces, o incluso la física del universo, intentando comprender a Dios. Que no es tan diferente lo que intenta hacer, por ejemplo, Newton, que también era una persona muy religiosa. Y por otro lado, pues la mayor parte de la gente, pues los conocimientos que tenía de teología, pues eran muy limitadas. Incluso personajes del mundo eclesiástico, sobre todo del mundo del clero seglar, pues a veces su conocimiento de la religión era muy limitado. Y creo que también, pues como decías, eso pudo tener un efecto negativo a posteriori, sobre todo a partir especialmente de la Ilustración, cuando se intentan desprender de esas ataduras que ven en el pensamiento religioso, intentando que predomine el imperio de la razón, y pues quizás se acentuó esa mirada. Pero lo cierto es que en época medieval a veces sorprende encontrarse con intelectuales que rozan el ateísmo en universidades, cosa que para el siglo XVI es muy difícil, si no impensable. O sea que creo que hay que matizar. Y luego hay otro aspecto importante, y es que, sobre todo para ciertas etapas, especialmente los primeros siglos de la Edad Media, la mayor parte de las fuentes que tenemos son fuentes que provienen del ámbito eclesiástico. Y cuando estas personas proyectan el mundo que les rodea, lo describen, lo narran en sus textos, pues evidentemente el pensamiento religioso se filtra. Pero habría que preguntarle a quienes no podemos preguntar, que es al campesino, o al noble, qué pensaban de Dios, porque seguramente nos encontraríamos con personas para las cuales pues el fanatismo religioso no era algo tan presente como en siglos posteriores. Me ha encantado tu respuesta, Rubén. En este podcast hemos tenido oportunidad de hablar con algún que otro filósofo y hemos tratado muy humildemente el tema de la relación entre la fe y la razón, que precisamente durante esa Edad Media que ocupa pues casi 10 siglos enteros estuvo al orden del día, que diríamos hoy. Pero vayamos a otro tema que me parece muy interesante. En el libro comentas que George Duby decía que la Edad Media era esencialmente masculina, porque las fuentes fueron escritas por hombres. Tal vez eso no sea exclusivo de la Edad Media. En todo caso, ¿cuál era el papel de la mujer y del hombre? ¿Qué espacio se reservaba para el hombre y para la mujer en esa Edad Media? Lo de que era esencialmente masculina es cierto y es innegable, y como bien dices, pues no es algo que podamos ceñir exclusivamente a la época medieval. Si bien es interesante decir que la posición de la mujer en muchos momentos es una posición relevante, y para esto juega un papel muy importante, sobre todo en los siglos finales, el auge de la veneración a la Virgen María, porque pues rompe con la idea de la mujer como heredera de Eva, y construye pues un rango que va entre Eva y la Virgen María, en el que cabe un poco casi todo. El machismo, si proyectamos hacia el pasado, nos vamos a encontrar, bueno, existe hoy en día, de hecho, y en la Edad Media pues no era una excepción.
Y en cuanto a los espacios masculinos y femeninos, pues es importante decir que aunque las mujeres a veces ocupan cargos de poder o incluso se pueden vincular al mundo de la intelectualidad en algunos casos, especialmente en el ámbito religioso, y a veces en ese ámbito religioso también nos encontramos con figuras de poder muy notables. Incluso hay abadesas que tienen un poder que muchos abades querrían, y en algunos monasterios, sobre todo monasterios dúplices, de época ya más antigua, de época alto medieval, nos encontramos con que de dos monasterios, uno masculino y uno femenino, la que rige es la que rige es la abadesa, las famosas monjas cistercienses de las Huelgas de Santa María. Hay huecos, hay espacios que la mujer empieza a ocupar y que, pues, fundamentalmente en la etapa posterior, pues se ven de nuevo limitados. O sea, un pequeño ascenso para después una bajada de nuevo en ese viaje, en esa lucha por ocupar aquellos espacios que tradicionalmente se les había negado. Creo que este punto es importante porque no solo ocurre en la Edad Media. Está claro que las fuentes escritas son esencialmente masculinas, como comentábamos, pero si indagamos un poquito en la historia, nos percatamos de que el papel en el día a día de la mujer era mucho más relevante del que pensamos. De hecho, hasta el siglo XIII, tengo entendido, que todo varón que iba a las cruzadas necesitaba el acuerdo de su mujer, y que la mujer fuese el último escollo para que un esposo abrazase la cruz nos dice la importancia que ejerció la mujer en el ámbito doméstico, como piedra angular de la familia, y cómo era la mujer la que se encargaba de gestionar todo el patrimonio. Y sobre este ámbito doméstico, en tu libro comentas que hay una institución instrumental en la Edad Media que lo rige prácticamente todo, aparte de la religión que comentábamos antes, que es el matrimonio, ¿no? Sí, el matrimonio entendido en buena medida como un acuerdo. Es un acuerdo entre dos personas que funciona en cierta medida como un contrato en el cual esas personas se comprometen a apoyarse mutuamente y que se relaciona de manera muy directa con la ritualidad feudal. Buena parte de lo que hoy en día vemos en una boda, pues se podía ver también en un acto de investidura de un feudo, por ejemplo, entre un caballero y su señor. Es decir, que en términos rituales ya tiene un vínculo muy, muy fuerte con las estructuras de poder. Y luego, pues en lo que a las dinámicas cotidianas, familiares del hogar se refiere, pues por supuesto también. Además de que no podemos ver, igual que ocurre en época romana, clásica, un predominio total y absoluto del varón, el famoso pater familias, que es juez, es sumo sacerdote y es emperador dentro del hogar, sino pues una relación un poco más, yo diría un poco más sana, en la que existe un poquito más de equilibrio. Y si bien los espacios masculinos no siempre son lugares en los que se aceptan las mujeres, lo cierto es que su papel es bastante más relevante que en otros periodos anteriores e incluso posteriores. Para el hombre de la alta Edad Media, ¿no? El tiempo tenía dos referentes fundamentales. Uno era de carácter físico, que era el sol, y otro de tipo cultural, por decirlo de alguna forma, o religioso, como eran las campanas de la iglesia, ¿no? Es decir, se subraya mucho el hecho de la implicación de la sociedad medieval ante la religión, en este caso la religión cristiana, pero que también tenía una fuerte dependencia de la naturaleza, Rubén. Claro, es que la naturaleza es la que permitía el desarrollo de los cultivos, y esos cultivos eran los que alimentaban a las gentes, pero también los que permitían, pues, construir catedrales, palacios o castillos. Y ese ciclo, que era un ciclo normalmente muy en un equilibrio muy precario,
porque pues un par de años de malas cosechas podían llevar al hambre a toda una familia y hacer que muriesen varios de sus hijos o incluso ellos mismos. De tal manera que por eso es tan importante para ellos el, 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 el ciclo anual. Si bien hay otra cosa que creo que es interesante comentar, y es que la percepción del tiempo en este periodo no es exactamente igual como la utilizamos hoy en día, que tenemos esa idea del progreso ascendente. Para ellos, en buena medida, se trataba de un ciclo constante, marcado por determinadas fechas del santoral que jalonaban el tiempo del año, que era el tiempo de Dios y que se repetía una y otra vez, y al que había que estar muy atento, pero que tenía una cierta lógica cíclica. Al final, tanto el tiempo del día como el tiempo del año eran el tiempo de Dios, en última instancia, y el elemento que marcaba ese cambio, ese permanente cambio que se repite cada 365 días era el sol. Hablábamos de naturaleza y qué hay más natural que la enfermedad y la muerte. Este es un tema que también tocas en el libro, Rubén, y dices que la muerte era el momento en el que Dios igualaba a todos. Entonces, ¿qué idea de la muerte flotaba en el imaginario medieval? La muerte, en cierta medida, es el final de un viaje en el que el ser humano medieval pues ha recorrido un tiempo y a veces incluso un espacio a la espera de la llegada a la morada final, esa morada final que tenía en la puerta a Cristo, ya no como cordero, como en su sacrificio, sino como león, como juez, y que era quien determinaba, junto con un tribunal, en ese momento del apocalipsis, del juicio final, junto con un tribunal determinaba quién entraba o quién no. De tal manera que aunque uno en ese viaje hubiese sido príncipe o hubiese sido rey, eso no le garantizaba en absoluto el llegar a la mejor de las moradas y a lo mejor acababa en las fauces de alguna bestia del infierno. Yo creo que cuando uno observa el tiempo y la vida de esa manera, pues eso aporta una especie de golpe de humildad, ¿no? La consciencia permanente de la mortalidad, pues hace que a veces el tiempo de vida del ser humano en la Tierra se le dé un poquito menos de importancia. Creo que es un aspecto determinante que hoy en día no tenemos en cuenta. Hoy convivir con la muerte es algo raro. Los niños es raro que vean a alguien fallecido, o es muy extraño que sepamos sobre todo de niños que mueren o de señores que mueran combatiendo o de mujeres que mueran en el parto, pero para el ser humano de la Edad Media era una cosa cotidiana y era un permanente recordatorio de eso, de que el paso por la tierra es algo efímero, es algo corto y que la morada definitiva no está aquí en el mundo, sino en el más allá. Y de hecho se proyectan esperando, se entierran en las iglesias esperando ese momento, casi con un carácter performativo, esperando que llegue Cristo, aparezca en el ábside de la iglesia para ponerse de pie y esperar su turno para que los juzguen y algunos vayan al cielo y otros pues a lugares menos agradables. ¿Y puede que eso ocurra por un cambio en la concepción de la muerte? Me refiero que, sobre todo en el siglo XV, ese concepto de muerte, debido al vitalismo y al concepto de vida terrenal como gozo y no como un valle de lágrimas que podía estar presente en la Edad Media, precisamente hay ese cambio, ¿no? de desapego hacia un fenómeno más cultural incluso que natural como es la muerte. Pues el siglo XV llega habiendo estado precedido por una de las épocas más terribles de la historia de Europa, en la cual, como yo digo, todo lo malo que pudo pasar pasó,
desde una guerra casi a escala paneuropea, pasando por un descenso de las temperaturas y una disminución de la producción agrícola, o una peste como la famosa peste bubónica, la famosa peste negra, que yo creo que llega a poner un poco sobre la mesa una muerte ya excesivamente cotidiana, excesivamente presente, casi a escala de pesadilla, y eso por supuesto hace que muchos se lo replanteen, dando pie, pues, como bien dices, pues a posturas a veces muy vitalistas. Los decenios que vienen especialmente después de la peste negra, son épocas en las que la gente se casa mucho, tiene muchos hijos, o sea, una visión del mundo en la cual se intenta disfrutar todo lo que se pueda de la estancia en la Tierra, pero también algunas posturas de corte más pesimista, y en la que se acentúan a veces esa automortificación como única vía para el perdón de Dios. Pero sí, coincido contigo. Comentabas de la importancia de la muerte. En el libro comentas que había tratados para enseñar a morir. Me imagino que están vinculados a esa idea de ese tópico medieval de Homo viator. Efectivamente. Es para saber un poco cómo rematar ese viaje, pues había auténticos manuales para presentarse ante Dios de la manera más apropiada posible y para sobrellevar esos últimos momentos. Que creo que es bastante revelador. Hoy en día no se nos ocurriría aprender a morir, si bien creo que tendría algo de positivo, ¿no? A la hora de afrontar eso que no está presente, pero que finalmente nos va a llegar a todos. Si algo es común al ser humano es que nos vamos a morir. Rubén, de la aldea, dices en el libro que es donde late el corazón de la Edad Media. Me pareció una frase como muy cinematográfica. De la ciudad, de la aldea, destacas la parroquia y la iglesia como lugar principal y de reunión de esa comunidad, y de la ciudad destacas las casas, los gremios, las catedrales. ¿Qué diferencia había entre la vida en una aldea y en una ciudad? Pues yo creo que uno de los aspectos más destacables quizás es que, como decía ya un viejo escritor, el aire de la ciudad hace hombres libres. La ciudad tiene algo que no tiene la aldea, que es el anonimato, y el anonimato es en última instancia, la oportunidad de prosperar. Si bien el mundo medieval es un mundo eminentemente rural, y esas aldeas son las que suministran esa sangre que corre en la forma de cereales y que alimenta, pero también permite el desarrollo y el progreso, la ciudad tiene un dinamismo que la aldea no tiene en ese sentido. Y pues en, en última instancia va a ser ese desarrollo de las ciudades el que permita mover ciertos ámbitos tanto de la industria como de la intelectualidad, que el mundo de la aldea, que es un mundo si bien entrañable en muchos momentos, a veces también terrible por supuesto, tan fundamental para el periodo medieval, pues no permitía, porque son espacios mucho menos dinámicos. Entonces, ¿ocurría algo como en la actualidad? Por lo que comentas, por lo que has dicho en tu respuesta, ¿se tenía más oportunidades en la ciudad? Sí, totalmente así. La ciudad, como te comentaba, tiene la ventaja del anonimato. Y el migrar a la ciudad, a veces, aunque la vida pudiese ser muy dura, que en muchos casos era más dura que en las propias aldeas, tenía algo que era la esperanza, el pensar que tal vez un golpe de suerte pudiese cambiar el rumbo del camino y colocar a esa persona en una posición más favorecida de la que tenía en origen, que se sigue viendo hoy en día. Yo en la ciudad en la que vivo, en esta mega urbe de México, recurrentemente se encuentra uno con gente que llega desde el campo, con campesinos de lugares como la Sierra Norte de Puebla, que buscan en una ciudad que los maltrata reiteradamente la esperanza de un golpe de suerte
y poder prosperar, y tal vez no ellos, pero sí sus hijos tener una vida más digna. Para ir acabando, Rubén, hemos preguntado a nuestra comunidad, a las personas que nos siguen y nos apoyan día a día, que nos compartirán algunas preguntas que creían interesantes para ti. Y además también le hemos hecho como una especie de encuesta. Entonces hemos preguntado, te voy a compartir tan solo 3. La primera, preguntábamos si creían la gente que hubo una desaparición de la cultura clásica durante la Edad Media. Y aquí ha habido un empate, un 50% sí y un 50% no. ¿Hubo realmente esa desaparición de la cultura clásica? Desaparición no, pero un deterioro sí. De hecho, es uno de los grandes debates en el mundo de la historiografía, porque lo cierto es que, paradójicamente, en los primeros siglos de la Edad Media nos encontramos con enormes figuras de cultura. Gente de la talla de Beda el Venerable o de San Isidoro. Si bien es innegable que pues, buena parte de lo que se conservaba en el mundo antiguo se acabó perdiendo por en el viaje. Pero pues hay que destacar también que los monasterios y muchos centros religiosos o de cultura de la Edad Media hicieron a veces lo imposible por rescatar todo lo que pudieron, con mucho mimo, con mucho cuidado, pero en tiempos difíciles no siempre se consigue lo que se desea. Yo digo, es como si hoy en día definitivamente nos quedásemos sin luz. Por mucho que uno intentase volcar todo lo que recordara o lo que quedara en los libros, muchísima información se perdería. Y los siglos de la tardoantigüedad, el comienzo de la Edad Media es una época muy virulenta, compleja, de grandes cambios y de modificaciones en las estructuras sociales, de poder, etcétera, etcétera, que hicieron muy difícil, pero lo intentaron. Intentarlo lo intentaron. La segunda pregunta que compartíamos es la siguiente. ¿Creéis que se trataba de una sociedad cerrada, inmóvil y estancada? Y aquí ganó el sí por un 60%. Bueno, si bien es un tiempo en el que recolocarte es difícil, especialmente el ámbito urbano permitía a veces sorprendentes saltos, sorprendentes brincos de estatus. En el momento que uno se convierte en alguien anónimo, es un poco como hacer tabla rasa. Y luego, pues, obteniendo dinero y moviendo los hilos apropiados, no era extraño que personas cuyo origen era cuando menos oscuro acabasen ocupando puestos importantes. O sea que no es tan extraño. No es fácil, no es habitual, pero sí que ocurre a veces. Seguro que fácil no era. Y ya la última, Rubén, ¿creéis que se producía una violencia señorial generalizada? Y aquí ganó el no por un 55%. ¿Qué pasaba con los señores? Si uno le preguntase a los historiadores que me dieron a mi clase, algunos de ellos como Salustiano Moreta, dirían que sí que había una cierta violencia. Una violencia a veces sorda y que no se llega a percibir en golpes o latigazos, pero que estaba presente como una sombra que hasta cierto punto intimidaba. Y eso se puede ver que en buena medida en las revueltas campesinas lo que intentan hacer los campesinos es destruir los castillos, como ese símbolo de poder que proyecta esa sombra hasta cierto punto intimidante. Y hay momentos, sobre todo en los momentos de crisis, en los que muchos de estos nobles emprenden caminos que no son los que debería de emprender alguien al que se ha encomendado la tarea de proteger y cuidar a un grupo social, sino que en muchos casos lo que hacían era agredirlos. Ahora, una violencia generalizada, pues yo no podría decir tanto.
Hoy hemos tenido ocasión de charlar con Rubén Andrés Martín, autor de La vida cotidiana en la Edad Media, el paso de la aldea a la ciudad, su libro editado por Shackleton Books. Rubén Andrés es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Anáhuac. Me gustaría preguntarte, antes de terminar, ¿qué te ha llevado en tu trayectoria profesional, en concreto hasta México? Desde Salamanca hasta México, mejor dicho, Rubén. Pues yo siempre lo digo, la gótica redonda. Es una cosa un poco rara. Estando en la facultad en Salamanca, un día me senté en un lugar que no era en el que solía sentarme. Junto a mí había una persona escribiendo con una pluma lamia, además, me acuerdo, de una letra que a mí me pareció muy medieval. Me llamó la atención, empecé a platicar con esta persona que se convirtió en mi pareja y eso me hizo dar el salto. Creo que hoy en día es bastante más habitual y desarrollar mi vida aquí, que donde llevo ya desde hace ya más de 10 años, muy feliz, muy contento, echando de menos la tierra, porque pues se echa de menos, pero muy contento, la verdad, y muy agradecido de México. Es un país realmente acogedor, de gente fantástica. Desde luego. Y nos consta que tenemos mucha audiencia dentro de nuestra comunidad que nos sigue, nos comparte, también nos comenta y de verdad les enviamos un abrazo inmenso. Y también me gustaría saber qué percepción tienen tus alumnos, ¿no?, de una edad medieval, como que para nosotros obviamente pues su historia nos puede parecer tan lejana. Pues curiosamente los alumnos aquí en México suelen estar bastante más informados de lo que ocurre y ha ocurrido en Europa a veces que los alumnos españoles de lo que ocurre y ha ocurrido en América. Y para muchos de ellos no solo no es algo lejano, sino que es algo atractivo y que intentan ver a veces en su mundo, en los pequeños destellos o en los pequeños elementos que pudiesen quedar de ese tiempo para cuando los españoles llegan a América. Y respecto a la imagen negativa, pues yo suelo empezar las clases casi siempre con un poco los tópicos medievales y explicando cómo esos tópicos medievales con frecuencia son imágenes erróneas o incompletas para intentar hacer esa tabla rasa, que partamos de cero, que vean como cualquier época, como si estuviésemos estudiando sumerios o la época de la Revolución Mexicana o el siglo XVIII, y a partir de ahí intentar construir el conocimiento de un periodo tan apasionante, tan bonito como la Edad Media. Desde luego, y entiendo que toda esta pasión por la edad medieval tiene que ver obviamente con tu ciudad de nacimiento, que es una absoluta maravilla, las cosas como son, una ciudad medieval que se convirtió sin duda en un enorme ejemplo de lo que se podía llegar a hacer en una época como esa, ¿verdad? Sí, yo creo que naciendo, pues creo que en general en Europa el castillo, la catedral es parte de la cotidianidad. Y el ser medievalista es algo que en el mundo de la historiografía en muchos casos se da de manera natural, porque es donde uno se cría. Aquí en México es un poco más raro, pero también se da, y hay medievalistas muy notables aquí en América ya en estos días. ¡Qué maravilla! Oye, hoy hemos tenido ocasión de hacer este viaje en el tiempo, nos hemos ido a la Edad Medieval, hemos comprendido un poquito más qué había detrás y sobre todo nos hemos dado un baño de realidad con todo lo que ha llegado a documentar nuestro invitado de hoy y que ha plasmado en su libro La vida cotidiana en la Edad Media, de Shackleton Books, una editorial a quien también obviamente pues agradecemos, que nos va proponiendo estos autores magníficos y en la que hoy pues teníamos unas grandes y enormes ganas de descubrir un poquito más sobre una época en la historia de nuestra humanidad de la que, pues como bien decíamos antes, ¿no?, se ha dicho tanto y quizá a veces de forma muy acertada y a veces quizá no tanto, pero bueno, como siempre llegamos al tramo final de esta charla donde, pues Alexis, te pido a nivel reflexivo, bueno, ya no te pregunto si quisieras haber vivido la Edad Media, que me imagino que no, es mejor estudiarla e interesarse por ella, pero ¿qué reflexiones sacamos de la charla de hoy? Ojo, que te podría sorprender, ¿eh? Seguro que sí. Unas vacaciones. Claro, algo corto, exacto. Que le quede gasolina al DeLorean para volver y ya está. Sí. Bueno, Eduard, pues mira, leyendo el libro de Rubén y ahora conversando con él, uno se da cuenta que la Edad Media real, la vivida,
seguramente no le ha importado un pimiento a nadie en los últimos siglos, más allá de algún iluminado, de profesores o de gente como nosotros, pues que sentimos algo de curiosidad. Y puede ser que así nos vaya por eso. Y creo que nuestra visión del pasado en general acostumbra a formarse a partir de tópicos que comentaba antes Rubén, y imágenes preconcebidas. En el caso de la Edad Media, a diferencia de otros momentos de la historia que han salido en esta charla, como el mundo clásico, ese mundo grecorromano, o el Renacimiento, que sí que tuvieron pues muy buena fama, muy buena acogida, estos tópicos medievales acostumbran a adoptar la forma de prejuicios negativos. Y espero que esta conversación y este podcast pues sirva para que haya algún iluminado más y podamos ir derribando esos prejuicios que nos creamos sin fundamento alguno. Seguro que sí, porque invitaremos de nuevo a nuestro invitado Rubén Andrés Martín, a quien te agradecemos una auténtica barbaridad que hayas conectado con nosotros. Ahora es muy temprano, o al menos son primeras horas en México, por lo tanto agradecemos muchísimo el interés por participar en esta charla y, como decíamos, si tienes intención, y aunque no la tengas, de escribir un segundo libro, ten en cuenta que seguro que te volveremos a invitar. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad que ha sido un placer acompañaros. Y bueno, pues un abrazo a 10.000 kilómetros. Desde luego, es un buen abrazo ese, ¿eh? Un buen abrazo de estos virtuales que ahora nos tenemos que dar. Bueno, en este caso por distancia, pero está claro que tarde o temprano podemos darnos un abrazo cálido, porque México sin duda es de esas ciudades que siempre se ponen en el mapa para llevar a cabo y conocer a sus gentes, que sin duda es un país maravilloso. Pues bien, toda la suerte del mundo, cuídate mucho, y a todos los que nos escucháis, pues obviamente también cuidaros, pero sobre todo también visitar nuestra web, que es humanistaSinComplejos.com. Ahí encontraréis todas las entrevistas que hemos llevado a cabo, ya son unas cuantas, y seguir formando parte de esta comunidad cada vez mayor y apuntándoos a nuestra newsletter, donde llegan pues la actualización pues cada varios días un poco, todos aquellos invitados que nos irán acompañando, de forma que vayáis apuntando y anotándolo también en vuestras agendas, y teniendo en cuenta que en breve también tendremos ocasión de vivir todos estos capítulos en directo. Pero esto lo tendréis con una información que podéis solicitar y también pues obviamente ver en esta web, humanistaSinComplejos.com. Muchísimas gracias. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.